Buenos días, hermanas, hermanos, amigos. Mi nombre es Juan Naranjo y les doy la bienvenida a una nueva sesión de la Escuela Teológica 2020, en que estamos estudiando las epístolas carcelarias del apóstol Pablo. En la lección de hoy concluiremos nuestro estudio del capítulo 4 de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. A modo de recapitulación, podemos recordar que en la clase anterior comenzamos a estudiar la segunda gran sección del capítulo 4 de Efesios, que hemos denominado exhortación a dejar la vida pasada, que va del versículo 17 al 32. En los versículos 17 al 19, Pablo describe la forma de vida de los otros gentiles como una vida entregada al pecado de forma desvergonzada y frenética, a causa de tener una mente entenebrecida y vana, lo que en último término se debe a la dureza de su corazón ante Dios. En los versículos 20 al 24, Pablo llama a los gentiles a despojarse del viejo hombre, es decir, de los hábitos y actitudes pecaminosos que caracterizaban su vida antes de su conversión, y a vestirse del nuevo hombre, por medio de la renovación de su entendimiento. Este nuevo hombre es fundamentalmente el carácter de Dios reproducido en el ser humano. En esta clase comenzaremos a estudiar la tercera parte de esta segunda sección del capítulo 4, que va del versículo 25 al 32 y que hemos denominado ejemplos específicos. En estos versículos, Pablo concretiza la enseñanza de los versículos 17 al 24 con 5 ejemplos prácticos de aspectos en los cuales los creyentes necesitan despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Todos estos ejemplos tienen 3 características en común. En primer lugar, se refieren a relaciones interpersonales, están interesados en cómo se relacionan los creyentes entre sí. En segundo lugar, todos presentan un vicio que hay que abandonar y luego una virtud que se llama desarrollar. Y en tercer lugar, indican una razón por la cual hay que seguir el consejo expresado. Entramos entonces al versículo 25, que dice: por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Comienza Pablo diciendo por lo cual. Lo que va a decir en este versículo, así como en los siguientes, es consecuencia y aplicación directa de las bases doctrinales que ha sentado en los versículos anteriores, en los versículos 17 al 24. Está aplicando lo que ha enseñado antes. Y vemos cómo Pablo justamente aplica el patrón de los versículos 21 al 24. Desechando la mentira, dice, y esto es aplicación de la enseñanza de despojarse del viejo hombre, les llama a hablar la verdad. De esta manera se visten del nuevo, es lo que caracteriza a este nuevo hombre. Les llama entonces en primer lugar a desechar la mentira. Willard Taylor nos dice que la palabra griega para que aquí se traduce como mentira es pseudos, que es un nombre que denota más que lo que se habla. Incluye toda forma de decepción. El verbo que se traduce desechando está en el tiempo aoristo y denota una acción que es de una vez por todas. O sea, literalmente, habiendo desechado la falsedad, continuad hablando la verdad. Respecto al llamado a hablar la verdad, el autor ya ha mencionado la importancia de la verdad varias veces, incluso en este mismo capítulo. En el versículo anterior, el versículo 24, dice que el nuevo hombre es creado en la justicia y santidad de la verdad. Y el versículo 15 del capítulo 4 afirma que la madurez cristiana implica seguir la verdad en amor. Pablo añade una razón para este mandamiento. Les dice: ustedes son miembros los unos de los otros. Pablo sigue teniendo en mente la imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo. Si somos miembros del mismo cuerpo, significa que existe una conexión orgánica entre nosotros, de modo que el bien de un miembro es el bien de todo el cuerpo y viceversa. En la mentira, cuando digo una mentira, busco beneficiarme a mí mismo perjudicando al otro, al privarlo de la verdad. Pero si somos miembros de un mismo cuerpo, al perjudicarlo a él, estoy perjudicando a todo el cuerpo, incluyéndome a mí mismo. Por eso es absurdo que exista la mentira entre los miembros del cuerpo de Cristo. El versículo 26 dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. La palabra que se traduce como airaos es el verbo orgizo en griego. Y este verso parece indicar que la ira es algo normal,
pero peligroso. Dado que la Biblia indica que Dios se aira e incluso se atribuye la ira a Jesús, significa que la ira no puede ser algo esencialmente pecaminoso, porque ni Dios ni Jesús pueden realizar o tener algo que sea pecaminoso. La capacidad de enojarse parece ser parte de la imagen de Dios en el ser humano. Tal como Dios se enoja y Dios se aira, nos ha creado a nosotros con la capacidad de experimentar ira. Pero en nuestra condición caída, esta capacidad de airarse está distorsionada, de modo que fácilmente puede traducirse en pecado. Podemos airarnos por las cosas equivocadas. La ira de Dios es siempre a causa de la injusticia. Cuando Dios siente ira, es siempre por una causa justificada. Pero nuestra ira muchas veces es por nuestro egoísmo o nuestro orgullo, porque las cosas no son como queremos, porque no nos han tratado como creemos que nos merecemos. Luego, la manera en que expresamos el enojo puede ser pecaminoso. O sea, lo que hacemos en respuesta al enojo puede serlo cuando herimos o dañamos a quienes nos rodean con nuestras palabras, con nuestras acciones. Santiago capítulo 1, versículo 20 dice que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando actuamos o hablamos en base a la ira, lo más probable es que lo hagamos de modo pecaminoso, de un modo que desagrade a Dios. Willard Taylor explica: el enojo se convierte en pecado en cuanto desea o está dispuesto a lastimar a alguien. El pecado es personal y divisivo en carácter, y por su misma naturaleza trastorna y rompe las relaciones personales. Cuando esta es la intención del enojo, o cuando resulta en dividir a los cristianos entre sí, es un pecado. Pablo agrega: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hay personas que entienden que el pecado al que Pablo se está refiriendo o respecto del que está advirtiendo es el de permitir que el día termine mientras estamos enojados. Aunque esto puede ser así, lo más probable es que Pablo está aconsejando al expresar esto una forma de evitar que la ira se transforme en pecado. Evitamos que la ira se transforme en pecado tratándola y aplacándola lo antes posible, evitando que se extienda en el tiempo. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Va a depender de la circunstancia. Puede implicar buscar resolver el conflicto pidiendo perdón, si es necesario. Puede implicar a veces simplemente perdonar y dejar pasar una ofensa. Pablo no está estableciendo aquí una regla con esto de no dejar que el sol se ponga sobre el enojo. Lo que está estableciendo es un principio. O sea, tenemos que resolver la ira lo antes posible para que no se traduzca en pecado. Debemos aplacar la ira lo antes posible, no dejar que se anida en nuestro corazón. Una interpretación literalista de este mandamiento llevaría al absurdo de que en verano podemos estar más enojados que en invierno, porque en verano los días duran más que en invierno. O que la gente que vive cerca de los polos puede estar irada durante más tiempo, porque ahí un día puede durar semanas o meses. Termina diciendo Pablo: ni deis lugar al diablo. Y una razón entonces para no albergar ira durante mucho tiempo es que esto da lugar a que los poderes de las tinieblas operan en nuestra vida, induciendo, por ejemplo, fantasías de venganza, generando amargura y de otras maneras. Willard Taylor nos dice lo siguiente: la demora en efectuar una reducción de las emociones dará lugar a Satanás para que siembre malas actitudes en el espíritu y para que haya disensiones serias en el cuerpo de Cristo. En el versículo 28 encontramos el tercer ejemplo práctico de esta sección. Dice: el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Este versículo ilustra el cambio radical de valores que implica el Evangelio. Aquel que antes no trabajaba, sino que arrebataba a otros el fruto de su trabajo, ahora no solo debe trabajar, nos dice Pablo, sino que debe hacerlo con el objeto de compartir con otros el fruto de su propio trabajo. Para el creyente, el propósito del trabajo no debe ser solo satisfacer las necesidades propias o de la familia. No debe ser solo tener los ingresos para poder comprar y adquirir todo lo que queramos, sino que debe ser también ayudar a satisfacer las necesidades de otros, especialmente de otros creyentes que tienen menos que nosotros. Finalmente, en este pasaje hallamos un vislumbre de la perspectiva bíblica sobre el trabajo. Califica el trabajo como hacer lo que es bueno. El trabajo entonces para Dios es crear algo bueno. No es un mal necesario.
sino la posibilidad de crear algo bueno o de ayudar a otros. A veces vemos el trabajo simplemente como un medio para obtener un ingreso, como un mal necesario que tenemos que enfrentar. Sin embargo, para la Escritura el trabajo en sí mismo es algo bueno. De hecho, Dios dio trabajo a Adán y Eva cuando lo creó, que era el trabajo de cultivar el huerto. Aún en el estado de inocencia, antes de la caída, el trabajo era parte del propósito del hombre. Y el trabajo va a seguir siendo parte de nuestro propósito cuando Jesucristo haya regresado a establecer su reino, cuando vamos a reinar juntamente con Él, lo que implica entonces un trabajo. El trabajo entonces es algo esencialmente bueno y parte del propósito de Dios para sus hijos y para el ser humano. En el versículo 29 nos dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. La palabra que se traduce aquí como corrompida es la palabra griega sapros, que significa literalmente podrido o descompuesto. El despojarse del viejo hombre entonces se extiende a nuestra forma de hablar. Y lo que caracteriza el habla del viejo hombre son las palabras corrompidas, o sea, podridas, descompuestas. Puede que esta imagen se refiere a un hablar desagradable y dañino, pero los estudiosos dicen que se utiliza más frecuentemente en el sentido de algo inútil, tal como una comida descompuesta ya no se puede usar, ya no se puede consumir. Los sapros, lo podrido, lo descompuesto, lo corrompido, es algo que no tiene utilidad, que es inútil. Y quizás podamos entender qué es lo que quiere decir Pablo en relación con lo que sigue. El hablar corrompido es aquel que no produce edificación y que no da gracia al oyente. El creyente que se viste del nuevo hombre debe procurar que lo que hable edifique a los demás. Edificar es una imagen que nos habla de crecer, de llegar a ser aquello que se debe ser, de completar el diseño. Tal como cuando se edifica una construcción, un edificio, este va creciendo hasta llegar a completar el diseño que tenía el arquitecto cuando lo concibió. Nuestra forma de hablar debe ayudar a que el propósito de Dios se cumpla en la vida de nuestros oyentes, ayudar a que lleguen a ser aquello que Dios quiere que sean, o sea, que alcancen la plenitud de la estatura de Cristo, como leíamos y estudiábamos antes en el versículo 13. Debe dar gracia a los oyentes. El objetivo debe ser dar gracia. Y quizás significa esto que nuestras palabras deben ser canales de la gracia de Dios, instrumentos a través de los cuales Dios obre para cumplir sus propósitos en los demás, para formar el nuevo hombre, la imagen de Cristo en ellos. O sea que a través de nuestras palabras puedan experimentar quienes nos oyen la gracia de Dios. ¿Qué implica esto en la práctica? Dejar las palabras groseras, por ejemplo, por supuesto, pero también significa dejar el chisme, dejar de hablar mal de otros a sus espaldas, dejar de utilizar expresiones hirientes al hablar con otros, dejar los chistes y las burlas humillantes, los insultos, dejar de hablar de modo que lleve a otros a poner su mente en cosas pecaminosas, dejar las críticas destructivas, dejar de hablar de una manera desesperanzadora que elimine la esperanza, que disminuya la fe y la esperanza en los demás. Por otro lado, desde un punto de vista positivo, implica hablar de un modo que afirme a los otros, que reconozca y celebra sus cualidades y virtudes, y que en caso que sea necesario apuntar a un defecto, que sea con humildad, con amor, con el auténtico deseo de ayudar al otro, que lleve a los otros a poner su mente en lo positivo y sobre todo en Dios y en las cosas espirituales. Significa hablar de un modo que genere y fortalezca la fe de los demás, que anime y los aliente, y que adscriba valor al otro, o sea, que le haga ver y sentir que son valiosos para mí y sobre todo que son valiosos para Dios. En nuestro contexto cultural muchas veces se insta a usar el habla como un medio de autoafirmación y de autoexpresión. Se celebra a la gente que dice lo que piensa sin importarle qué piensen los demás, sin importarle a quién le duela lo que diga. Lo importante para nuestra cultura es que yo me sienta bien por lo que digo, que yo me exprese y
me descargue y me sienta bien con las cosas que digo. Pero este versículo indica que desde un punto de vista bíblico, esta actitud es parte del viejo hombre. Para el creyente, la prioridad al hablar debe ser el bien de los demás. Esto es un corolario del principio de amar al prójimo como a uno mismo. El versículo 30 agrega: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra traducida aquí como contristar es la palabra griega lipeo, que se traduce como pena, dolor, afligir o entristecer. Esta llamado a no contristar el espíritu hace por supuesto referencia al versículo anterior. Cuando utilizamos palabras corrompidas, contristamos al Espíritu Santo, pero probablemente también se refiere a todos los 5 casos que Pablo menciona aquí, todas estas conductas que nos llama a abandonar, contristan al Espíritu Santo. Es decir, lo entristecemos, le causamos dolor. ¿Por qué entonces las palabras corrompidas, así como los demás comportamientos y actitudes condenadas en estos versos, contristan al Espíritu? Charles Talbert explica lo siguiente. Así, aparece que un propósito primario de la obra del Espíritu en la iglesia, Efesia, es edificar al cuerpo en aquello que Dios pretende. En el contexto del capítulo 4, 25 al capítulo 5, versículo 22, entonces, contristar al espíritu se refiere a las prácticas de falsedad, robo, lenguaje corrosivo y cualquiera otra que frustre la obra del espíritu de edificar a los efesios en un solo cuerpo. Es decir, cuando realizamos todas estas actitudes, cuando tenemos estas actitudes, frustramos la obra del Espíritu Santo. En vez de edificar al cuerpo de Cristo, lo destruimos y actuamos en plena contradicción con aquello que el Espíritu Santo está tratando de lograr en la iglesia, y por eso lo contristamos. Una cosa interesante de este versículo es que revela la personalidad del Espíritu Santo. Hay grupos religiosos, grupos pseudo-cristianos que niegan que el Espíritu Santo sea efectivamente una persona, que lo califican tal vez de una fuerza, de un poder, pero impersonal. Sin embargo, este llamado a no contristar al Espíritu revela que el Espíritu Santo es una persona, porque solo una persona puede ser entristecida, solo una persona puede tener sentimientos. Agrega Pablo, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra sellados es la palabra griega sfragizo, que significa sellar, asegurar con un sello, apartar con un sello, marcar con un sello, confirmar o certificar. Y un sello es una marca que identifica un objeto como propiedad de alguien, o lo identifica o distingue de alguna manera. La presencia o morada del Espíritu Santo en nosotros nos marca como propiedad de Dios, con miras al día de la redención, nos dice este versículo. Y esto seguramente tiene un sentido escatológico. Cuando Dios intervenga de modo definitivo en la historia para establecer su reino en plenitud, la presencia del Espíritu en nuestra vida es lo que nos marca como aquellos que disfrutarán de ese reino, como los hijos de Dios. De este modo, la presencia del Espíritu nos asegura hoy día y nos recuerda esa realidad, nos recuerda las promesas de Dios. La misma idea encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 13, donde Pablo afirma que los creyentes han sido sellados con el Espíritu, que es las arras o garantía de nuestra herencia, lo cual ya se habló en clases pasadas. Dado entonces que el Espíritu cumple un rol tan importante en nosotros, debiésemos valorar su presencia en nuestras vidas, y la perspectiva de causarle dolor nos debiera motivar a hablar y a vivir siempre y en todo de un modo que no lo haga, de un modo que no lo contriste, sino que al contrario, que le agrade. Con el versículo 31 llegamos al último ejemplo que Pablo nos pone acerca de cómo quitarnos o despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo. Y dice el versículo 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. La palabra quítense es la palabra griega airoo, que significa levantar, llevarse o quitar.
Y Pablo nos está diciendo entonces que hay ciertas actitudes propias del viejo hombre que deben desaparecer de nosotros cuando ponemos nuestra fe en Cristo, si queremos vivir conforme al Evangelio de Cristo. Y la primera de estas actitudes que menciona es la amargura, que traduce la palabra griega pikria, que significa amargura, rencor o despecho. Y la amargura es un enojo que se ha internalizado. Según John Stott, para los griegos era un espíritu amargado y resentido, que se rehúsa a ser reconciliado. Quizás ustedes han conocido a alguna persona amargada, una persona que lleva un enojo, que lleva un resentimiento profundo en su corazón y que afecta todo lo que hace. Qué terrible cuando hay un creyente que es amargado, que lleva tal vez el recuerdo de alguna ofensa, el recuerdo de algo que le dolió desde hace muchos años y que es incapaz de dejarlo atrás, que es incapaz de perdonar. Sigue adelante Pablo y menciona al enojo, que es la palabra griega thymos, que se traduce como ira, furor, cólera, rabia, pasión intensa, y la palabra ira es la palabra griega orgé, que se traduce como cólera, enojo, castigo, retribución o venganza. Estas dos palabras parecen muy similares, de hecho llegarían a parecer sinónimos. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Cuál es la diferencia entre enojo e ira? William Barclay dice que los griegos definían thymos como la clase de ira que es como humo de pajas, arde enseguida y desaparece enseguida. Por otra parte, describían orgé como la ira que se ha convertido en un hábito. John Stott está de acuerdo y nos dice que enojo e ira son obviamente semejantes. La primera denota una rabia apasionada y la segunda una hostilidad más asentada y hosca. Es decir, enojo se refiere a una explosión de rabia, de cólera, de ira, pero que pasa tal vez rápidamente, mientras que la ira es un enojo, un sentimiento que se mantiene en el tiempo y que puede llegar a convertirse en amargura, como leíamos antes. Al llegar a este punto puede surgir una pregunta, y es que el versículo 26 dice airaos, pero no pequéis, lo que parece indicar que la ira no es necesariamente un pecado, de hecho es la misma palabra que se utiliza en este versículo. Pero aquí nos dice que debe quitarse de nosotros toda ira. ¿Hay una contradicción aquí? Puede parecerlo a primera vista, pero es posible fácilmente reconciliar estos dos versículos. Si bien el enojarse, el airarnos es algo normal e inevitable, es parte de nuestra constitución como seres humanos creados por Dios, el propio versículo 26 indica que la ira no es algo que debemos permitir que anide en nuestro corazón, sino que debemos lidiar con ella y aplacarla lo antes posible. De este modo, debemos estar siempre atentos a quitar cualquier ira que pueda arder en nuestro corazón y no permitir que tenga un lugar permanente en nuestra vida. Sigue Pablo mencionando la gritería, que es la palabra griega kraugé, que significa grito, griterío, lamento o clamor, y probablemente se refiere a la actitud que tienen algunas personas de inmediatamente comenzar a elevar la voz ante un conflicto, una discusión o a enojarse. Esta actitud de alzar la voz, de comenzar tal vez a gritar rápidamente ante cualquier conflicto o cualquier discusión, no edifica ni da gracia a los oyentes. Al contrario, los destruye. Pablo agrega la maledicencia, que en griego es una palabra que seguramente les va a resultar familiar, es la palabra blasfemia, que se traduce como vituperio o blasfemia. Y según el diccionario teológico del Nuevo Testamento, blasfemia en la literatura griega significa lenguaje insultante, burla personal o blasfemia. Es decir, no tiene necesariamente la connotación religiosa que tiene para nosotros en el lenguaje griego. Y aunque la blasfemia suele usarse en la escritura y
en nuestra forma de hablar, normalmente en el sentido de un insulto a Dios, de un insulto a lo divino, a aquello que es santo. Aquí por el contexto parece hacer referencia a las relaciones interpersonales y probablemente signifique un lenguaje insultante o hiriente, usar un lenguaje insultante o hiriente. Y un lenguaje insultante hace todo lo contrario a edificar, destruye a la otra persona. Muchos hemos experimentado los efectos de un lenguaje hiriente, cómo este crea heridas que pueden ser muy difíciles de sanar, cómo generan en la víctima actitudes que le impiden crecer y llegar a ser lo que Dios desea para ellas. La blasfemia, el lenguaje insultante, es algo que no debe estar presente, que no debe caracterizar el hablar de un discípulo de Jesús. Finaliza Pablo el versículo hablando de la malicia. La palabra griega es kakia, que significa iniquidad, maldad, malicia, sentimientos detestables, dificultad o aflicción. El diccionario teológico del Nuevo Testamento dice que esta palabra expresa la cualidad de kakos o malo. Es el resultado de kakón o el principio del mal, principalmente en el campo ético. Aquí parece ser la actitud de querer hacer el mal, en particular quizás de dañar a otros. De hecho, el verbo relacionado, kako, significa justamente dañar, maltratar o lesionar. Parece ser la actitud del que se deleita en causar daño a otros, por ejemplo, al humillarlos para afirmar la propia superioridad. Todas estas palabras que Pablo menciona, todas estas actitudes que Pablo menciona en este versículo, parecen estar relacionadas entre sí y resulta un poco difícil a veces ver la diferencia entre ellas. Pero todas parecen relacionarse con emociones negativas, especialmente con el enojo y con su expresión que se traduce en causar mal o daño a otros. En el versículo 32 entonces, Pablo finaliza este capítulo dándonos la alternativa. ¿Cómo vestirnos del nuevo hombre respecto a esas actitudes? En el versículo 31, entonces, Pablo expuso las actitudes propias del viejo hombre y ahora pasa a contrastarlas con las actitudes del nuevo hombre que los efesios deben desarrollar. Y el versículo 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Todas estas actitudes que Pablo menciona en este versículo son actitudes que Dios tiene con nosotros. De hecho, el final del versículo dice que perdonemos a otros como Dios nos perdona a nosotros. Y el versículo siguiente, el versículo 1 del capítulo 5, dice que seamos imitadores de Dios. Hay que recordar que, como vimos en la clase pasada, el nuevo hombre es creado según Dios, es creado a imagen de Dios. Así que las actitudes que implica adoptar el nuevo hombre en nuestras vidas son las actitudes que Dios mismo tiene, que son parte y expresión de su carácter. La primera actitud que menciona Pablo es la de ser benignos. La palabra griega traducida aquí es chrestos, que se traduce como benigno, bueno, bondadoso, misericordioso, honrado, de buena calidad. Y esta actitud es la contraposición a la malicia del versículo 31. Ser benignos significa buscar el bien de los demás, así como Dios busca siempre el bien de sus criaturas. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 35, dice, amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y vuestra recompensa será grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno con los ingratos y malos. Es decir, cuando buscamos el bien, incluso de nuestros enemigos, entonces somos hijos del Altísimo. ¿En qué sentido? En que nos parecemos a Él tal como un hijo se parece a su padre. Y nos dice entonces que el Altísimo, que Dios es benigno para con los ingratos y malos. ¿Por qué? Porque Él siempre busca el bien de sus criaturas, incluso de aquellos que son ingratos o que son malos. El propio Pablo describe a Dios como benigno en el capítulo 2 y versículo 7 de Efesios, donde dice que juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad
o benignidad, es la misma palabra que utiliza aquí, para con nosotros en Cristo Jesús. Comentando este verso, Charles Talbert escribe: en este respecto, Pablo pone aquí delante de los efesios un estándar de benignidad que se mide por la oferta voluntaria de Cristo de sí mismo en beneficio de los efesios. Pablo continúa diciendo que debemos ser misericordiosos, lo que traduce la palabra griega eusplagnos, que se puede traducir como compasivo o misericordioso. En los evangelios, el verbo relacionado con esta palabra se usa para la compasión que Dios siente por los seres humanos y la compasión de Jesús por los necesitados física, emocional y espiritualmente. Pablo también utiliza en sus cartas una palabra relacionada para referirse al profundo amor que él siente por los creyentes y que los creyentes deben sentir unos por otros. Stephen Fowle define o explica esta palabra diciendo que la compasión es la disposición que uno exhibe al enfrentarse a la necesidad, flaqueza o carencia del otro y extender misericordia. Finalmente, Pablo nos dice que debemos perdonar como Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. La palabra que aquí se traduce como perdonar es la palabra charizomai, que significa dar generosamente, perdonar o cancelar una deuda. Esta palabra proviene de la palabra griega charis, que significa justamente gracia. Por ejemplo, en el versículo 8 del capítulo 2 nos dice que es por la gracia de Dios que somos salvos por medio de la fe. Es decir, la misma gracia que Dios tiene con nosotros al perdonarnos es la que nosotros debemos tener unos con otros. La pregunta entonces es, ¿cómo perdona Dios? Y aunque esto daría, por supuesto, para un estudio completo acerca del perdón de Dios, podemos mencionar aquí 4 características del perdón de Dios, o 4 aspectos de cómo perdona Dios. En primer lugar, Dios perdona gratuitamente. Él no exige nada a cambio por su perdón. Él no nos exige realizar logros, hacer méritos, compensarlo de alguna manera antes de perdonarlo. Y de mismo modo, nosotros no debemos exigir nada a cambio por nuestro perdón. En segundo lugar, Dios perdona proactivamente. Él toma la iniciativa en el perdón. Es Dios quien inicia el proceso de salvación. Es Dios quien inventa o crea, concibe el plan de salvación, quien envía a su Hijo a morir por nosotros. Es Él quien nos busca por medio de su Espíritu Santo. Es su Espíritu Santo que toma la iniciativa en convencernos de nuestro pecado y de nuestra necesidad de acercarnos a Él y de arrepentirnos. Del mismo modo, somos nosotros que debemos buscar restaurar las relaciones rotas, aunque pensemos que somos inocentes. No nos corresponde decir, bueno, yo no he actuado mal, es la otra persona la que tuvo la culpa, así que Él empiece, que Él se acerque, que Él me busque para arreglar la relación. Somos nosotros, nos llama Pablo, quienes debemos tomar la iniciativa. Jesús en cierta oportunidad dijo que si vamos a un templo, o le dice a sus contemporáneos que si al ir al templo a presentar una ofrenda, se acuerdan que alguien tiene algo en contra de ellos, dejen su ofrenda al lado y vayan primeramente a arreglar la situación y luego regrese a presentar su ofrenda. En tercer lugar, Dios nos perdona sacrificialmente. Nuestro perdón le costó a Dios el sacrificio de su propio Hijo. Y perdonar a veces será doloroso, será difícil, puede implicar un sacrificio, puede implicar, por ejemplo, renunciar a una compensación. Sin embargo, esta es la manera en que Dios nos perdonó y cómo nosotros debemos perdonar. Y finalmente, dentro de los muchos aspectos que podríamos mencionar, Dios nos perdona repetidamente. Dios nos perdona siempre que nos arrepentimos y que pedimos perdón. No hay un límite, no hay un punto en que su perdón se termine, no hay un punto en que Él diga, es la última vez que te voy a perdonar. Mientras estemos vivos, cada vez que nos arrepintamos y nos acerquemos a Él con un corazón sincero y quebrantado, Él nos va a perdonar. Del mismo modo, nosotros debemos estar dispuestos a perdonar siempre.
Como dijo Jesús, no hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7, como leemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 18 y versículo 32. A modo de conclusión, realizaremos un resumen de lo que hemos estudiado hasta ahora respecto del capítulo 4 de Efesios. El capítulo 4 de Efesios, entonces, veíamos que da inicio a la sección exhortativa de la epístola, en la cual Pablo comienza a aplicar de manera práctica en nuestras vidas los principios doctrinales que ha asentado en los primeros 3 versículos de la epístola. Podemos dividir esta epístola según su temática en 2 grandes secciones. La primera, del versículo 1 al versículo 16, constituye una exhortación a la unidad de los creyentes. En los versículos 1 al 3, Pablo realiza un llamado a mantener o guardar la unidad del espíritu, destacando las actitudes necesarias para este fin: humildad, mansedumbre y paciencia. En los versículos 4 al 6 menciona los fundamentos de esta unidad. En los versículos 7 al 16, Pablo cambia un poco de tema y habla de la diversidad de los dones que Dios ha repartido en la iglesia. El propósito de estos dones, nos dice, es la madurez de los creyentes y de este modo la edificación y unidad de la iglesia. Esto permitirá a los creyentes no dejarse engañar por doctrinas erróneas, sino crecer en su relación con Cristo, al tiempo que se ayudan mutuamente a través del ejercicio de los dones recibidos. La segunda sección del capítulo 4 va del versículo 17 al 32 y constituye una exhortación a dejar o abandonar la vida pasada. En los versículos 17 al 19, Pablo describe la forma de vida de los otros gentiles, que no conocen al Señor, como una vida entregada al pecado de forma desvergonzada y frenética, a causa de tener una mente entenebrecida y vana, lo que en último término se debe a la dureza de su corazón ante Dios. En los versículos 20 al 24, Pablo llama a los creyentes a despojarse del viejo hombre, es decir, de los hábitos y actitudes pecaminosos que caracterizaban su vida antes de su conversión, y a vestirse del nuevo hombre por medio de la renovación de su entendimiento, resolviendo así el problema de la mente entenebrecida y vana de los no creyentes. Este nuevo hombre es fundamentalmente el carácter de Dios reproducido en el ser humano. Finalmente, vimos hoy día que los versículos 25 al 32 contienen 5 ejemplos prácticos de aspectos en los cuales los creyentes necesitan renovar su mente y vestirse del nuevo hombre. Esto dice en relación a la necesidad de ser veraces, al control de la ira, al trabajo honesto y generoso, al tener un habla edificante y finalmente a la benignidad y la misericordia y el perdón. Terminamos así nuestro estudio del capítulo 4 de la epístola a los Efesios del apóstol San Pablo. Y lo último que nos faltaría por ver es la evaluación que se realizará de este versículo para aquellos que están inscritos en el curso y que lo están siguiendo. La evaluación consistirá de 5 preguntas, la respuesta a las cuales debe ser enviada al pastor Leonardo Melo del modo en que se ha ido haciendo con las anteriores evaluaciones también. Las preguntas para evaluar este capítulo o esta parte del estudio serán las siguientes. Número 1. Según el capítulo 4 de Efesios, ¿cuáles son las actitudes necesarias para guardar la unidad del espíritu? Descríbalas brevemente. Número 2. En el verso 16, Pablo usa la imagen de la iglesia como cuerpo de Cristo. ¿Qué aspectos busca destacar al utilizar esta imagen? Número 3. ¿Cuál es la causa de que los no creyentes tengan el entendimiento entenebrecido? Explique brevemente. Número 4. ¿Por qué es necesario que los creyentes sean renovados en el espíritu de su mente? ¿Qué problema se busca solucionar con este consejo? Y número 5. ¿Qué razón da Pablo para que los efesios desechen la mentira y hablen la verdad unos con otros? ¿Qué implicaciones tiene esta razón?
Con esto terminaríamos el estudio para el día de hoy. Así concluimos con nuestro estudio del capítulo 4 de la epístola del apóstol San Pablo a los Efesios. Ha sido una tremenda bendición para mí y una alegría haber podido compartir estos estudios con ustedes, y espero que sea una bendición también para ustedes el haberlos escuchado. Recuerden enviar la respuesta a las preguntas de evaluación al pastor Leonardo Melo, y del mismo modo, si tienen dudas o consultas, pueden también hacérselas llegar a él y le haremos llegar las respuestas a ustedes. Sin nada más que agregar, espero que Dios les bendiga mucho.